Buenos días muchachos, buenos días a todos los que están viendo este video. En esta breve exposición vamos a hablar un poco de la lírica griega arcaica y específicamente de esa gran poeta o poetisa que fue Safo, nacida en Lesbos más o menos entre el 600 y el 612, no queda muy claro todavía, cuya poesía ha trascendido, cuya poesía marca, digamos que un hito para lo que es la poesía contemporánea, o por lo menos la poesía de los últimos 100 años más o menos. Una poesía en donde ha trascendido el yo poético, una poesía que ha logrado ir más allá del canto religioso, del canto bélico, militar y por supuesto del canto masculino, en donde solamente había una voz poética masculina. En este momento, en el siglo VI antes de Cristo, en donde encontramos a Safo, es específicamente ese momento donde aparece una voz que es escuchada, una voz femenina que es escuchada, que es la voz de Safo. Es decir, antes habían existido otras poetisas, pero ninguna con el reconocimiento de Safo. Entonces, ¿en qué contexto estamos enfrentados Safos? Entre el contexto sexto y quinto, vemos en Grecia toda un conjunto de poetas y poetisas que se ha denominado la lírica griega arcaica. Entonces, en este contexto que les voy a presentar brevemente fue en el que se desarrolló Safo. Entonces, en general la poesía era, como ya les dije, un poco más militar, era completamente masculina, es decir, la voz de los poetas era la voz de los poetas hombres y no de las poetisas, no de las poetas mujeres. Entonces, la poesía tenía una función muy social, pero dependiendo del tipo de poesía, lo social estaba determinado por la aristocracia, por un lado, o la poesía para el pueblo, para el vulgo, para lo popular. Entonces, Bruno Gentili, en un libro que se llama Poesía y Público en la antigua Grecia o en la Grecia antigua, nos habla que de todos modos este tipo de poesía tenía tres elementos, que era la composición, era oral, obviamente la poesía lírica era muy oral, era primero componer el poema, luego ejecutarlo, ¿sí? Es decir, cantarlo, declamarlo y finalmente transmitirlo. Digamos que eran los tres elementos comunes que formulaban esta poesía lírica clásica. En el caso de la monodia, es decir, digamos que podemos hablar de dos tipos de poesía muy particulares en ese siglo y medio, casi 2 siglos. Uno es la monodia y el otro el canto lírico coral. Safo, que es nuestra poeta de la cual estamos hablando, se inmiscuye específicamente en el ámbito de la interpretación de simposio aristocrática, es decir, le cantaba a un público especializado de alguna manera, a un público un poco más aristocrático, económicamente con mejores ventajas, un público de amigos o conocidos políticos nobles que tenían acceso económico o un muy buen acceso económico, tenían dinero en otras palabras. Y por el otro lado está la lírica coral, que era en general una lírica que estaba determinada por el rito, ¿sí? Por los festivales, por cantarle a los héroes, cantarle a los dioses, y por lo tanto, como vemos, era más pública, ¿sí? Era más pública. En la monodia era una sola voz la que generalmente interpretaba el poema, y en la lírica coral, como se debe suponer, eran generalmente cantada por varias voces. Por eso en este caso esta lírica coral cantaba himnos, cantaba alusiones religiosas, cantos para exaltar a los dioses, etc. Como hemos visto, la épica, quise hacerle este pequeño recorrido para que vayamos entendiendo de dónde surge y hacia dónde va toda esta cuestión que es la literatura griega. Entonces viene de Homero, donde surgen estas tradiciones, cantarle a estas tradiciones nacionales, políticas y religiosas, ¿sí? Como lo vemos en la Ilíada y en la Odisea, ¿sí? Y militares, por supuesto. Y esto, que es una voz
digamos, en la cual intervienen muchas voces, ¿sí? Porque estas tradiciones, estos cantos se vuelven fácilmente himnos, ¿sí? Cantos épicos, pasa a específicamente con la lírica a ser relevada por el canto de un individuo, por una voz única, una voz monodiosa. Entonces, desde este punto de vista, la lírica es mucho más individual, tiene que ver mucho más con lo que yo creo en general que es el mundo, los cantos que yo le invento o que yo le construyo o elaboro hacia los dioses, hacia los militares, hacia la sociedad, hacia la política, pero es un canto más personal. Aquí son cantos que generalmente han venido de generación en generación, sí han trascendido en el tiempo gracias a la oralidad. Aquí es una percepción individual, una percepción o un canto propio con relación al mundo. Y lo que veremos más adelante, que es la tragedia, que es en donde desde la dramaturgia, desde el espectáculo del teatro, se entablan artificios literarios que tienen que ver con el destino y la lucha entre varias voces, ¿sí? Como varias voces luchan por, digamos, tener un nombre, por un reconocimiento, por un territorio, por favorecer a los dioses, etc. Por eso aquí al final dice que tiene una misión más educadora y profética, es decir, tenía la misión, por ejemplo, de resguardar las tradiciones sociopolíticas de una región, de un determinado lugar, etc. Aquí dice un cuadro, digamos, muy general de lo que es la lírica griega arcaica en cuanto a su contexto literario. Entonces, esta lírica griega, como ya les dije, está formada por lo coral, dos tipos, digamos, de poesía, poesía lírica coral y poesía lírica monódica. En la coral, el principal exponente es Píndaro, que cantaba en los festivales, o que sus poemas se cantaban en los festivales y en las ceremonias específicamente religiosas. Aquí en lo monódico, en la lírica griega monódica, está dividida en yámbica, elegíaca y mélica, que es específicamente la monodía, es la más conocida como monodía, que es la de Safo y Anacreonte. En la yámbica, digamos que hay varios temas, es un poco más satírica, es de contenido erótico. Aquí aparece Arquíloco y Simónides. Arquíloco es conocido como el primer poeta del odio. Sus poemas, si bien eran muy satíricos o en muchos casos muy eróticos, también digamos que puede ser amorosos, es desde un punto de vista del rencor, desde un punto de vista del odio, desde un punto de vista del resentimiento por alguna afectación amorosa, alguna afectación social, etc. Aquí en la elegíaca, que se cantaba específicamente con flautas, en general en las elegías preponderaban los temas tristes. Tanto Solón como Teognis son los dos grandes exponentes. Y en la mélica está Safo y Anacreonte. Aquí me faltó Alceo también lo podemos incluir acá, que es un canto solitario, y por eso les decía hace un momento que tiene que ver muchísimo con la poesía contemporánea, con la poesía de los últimos 100, 200 años más o menos, en la cual el poeta escribe en soledad sus poemas y en general escribe para sí mismo de alguna manera, no tiene como la idea clara o el propósito específico de que sus poemas sean cantados o de que se formen himnos con sus poemas, ¿sí? Es un canto más solitario y en ese caso, para la época del siglo VI, VII y V antes de Cristo, el acompañamiento era la lira. Sí, la lira. Por eso es mucho más conocida este tipo de poesía, porque el lírico viene de esta idea de lira, del canto solitario de un poema, acompañado de un instrumento musical llamado la lira. En la lírica coral, como les dije, el principal exponente es Píndaro. Aquí tenemos un poema, se los voy a dejar acá, un poema a Teóxeno de Tenedo, en donde se canta a su valor, en donde se demuestra su valor, en donde el poeta Píndaro demuestra su gracia, sus capacidades, sus habilidades por medio de un poema. Teoxeno fue uno de los primeros que ganó o que fue vencedor en los Juegos Olímpicos o los Juegos que se consideraban en esa época en Grecia. Entonces, como vemos, uno de los propósitos de esta lírica coral griega era cantarle a esas personas ilustres, esos seres ilustres, tanto dioses como humanos, que han sido reconocidos tradicionalmente o que
están siendo reconocidos en el momento en el que son vencedores de uno de los juegos. En general, su énfasis en este tipo de poesía lírica coral, su énfasis es netamente religioso, o sea, es muy común que los himnos sean sagrados, que los himnos tengan que ver con divinidades, etc. Se le canta a grandes festividades, su canto más religioso, más relevante, como ya se los dije, es el himno, y pues digamos que para diferenciar claramente con la poesía, la lírica monódica, el poeta es el portavoz del sentir colectivo. En la lírica monódica, en la cual Safo es una de sus representantes, como vemos, es una lírica en el portavoz, no tiene un sentir colectivo, sino su lírica tiene un sentir muy individual. Es la voz del poeta expresándose de manera individual sobre lo que ella siente, sobre lo que ella ve, sobre lo que ella percibe de su realidad, tanto de su ciudad como su percepción del amor, su percepción del odio, etc. Entonces aquí hay una gran diferencia entre estos dos momentos que se dieron de alguna manera al mismo tiempo, tanto la lírica coral como la lírica monódica. Para, digamos que generalizar un poco, si por un lado estaba lo monódico, en este caso en la lírica griega arcaica, había muchas manifestaciones de las energías subjetivas, es decir, de todos modos se cantaba a partir de percepciones propias, ¿sí? La monodia o la lírica monódica intentaba emanciparse de los temas políticos, que no se reflejara tanto ese interés por las grandes luchas, ese interés por las grandes hazañas épicas de sus guerreros, de sus nobles, no, para nada, no se intentaba de ninguna manera en la lírica monódica de la cual hace parte Safo, cantar estas preocupaciones políticas. Sí se expresaba un júbilo, una lamentación, un elogio, una invectiva, ¿sí? Con relación a su sentir, ¿sí? Era no tanto contar la hazaña, sino demostrar cómo sentí, cómo percibí, cuáles son mis emociones frente a esas hazañas. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, está Solón, que es uno de los grandes líricos también que podemos incluir dentro de esta lírica monódica, que lamenta la pérdida de algún guerrero, lamenta o se jubila, por otro lado, por hazaña de alguno de los grandes héroes de la patria. Y se reservaba al disfrute de la aristocracia del poder y la inteligencia, es decir, se consideraba que no todo el mundo estaba capacitado para escuchar este tipo de poesía, porque tenía que tener, digamos que algún reconocimiento de algunos héroes, de algunas historias, digamos que algún tipo de léxico, si bien el léxico de estos poetas en general no era muy erudito, sí, porque no pretendían mostrarse como eruditos, sino mostrar una realidad, sea social o personal, realmente sí intentaban que su público, recuerden que esta poesía era aristocrática en el sentido de que era cantada para amigos, para compañeros seleccionados de alguna manera, entonces sí tenía una finalidad y es que sea comprendida, que tengan cierto nivel, no cualquiera podría acceder, digamos que a un recital de poesía de Safo. No cualquiera podía escuchar de su propia voz sus poemas, tenía que hacer parte de un grupo particular de personas, ¿sí? Que en este caso pues era aristocrático. Voy a dejar hasta aquí el primer video y sobre la lírica específicamente de Safo voy a hacer el segundo video. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.